Que uno ve noticias en los canales de Buenos Aires y se alarma por algo que nos preocupa y nos ocupa muchísimo, que es la salud de las personas mayores. ¿Consumen como deben hacerlo los medicamentos? ¿Adquieren los medicamentos de la manera que tienen que ser adquiridos? Bueno, todos esos interrogantes vinimos a disiparlos al Colegio de Farmacéuticos y agradecemos infinitamente a su presidenta Miriam Monasterolo el recibirnos aquí en su despacho. Miriam, un gusto conocernos. Igualmente, Graciela, un placer recibirte, un placer recibirlos y que bueno, siempre estamos a disposición para poder evacuar todo lo que sea necesario y poder llevar la información certera a toda la población santafesina. Exacto, porque lo que queremos es llevar la información precisamente circunscribiéndonos a nuestra provincia y a todo el ámbito provincial, ¿no? ¿Se da lo mismo que a veces vemos alarmados en los canales de Buenos Aires? ¿Disminuyó el 45% la venta de medicamentos en Santa Fe? No, la realidad es que no. Nosotros siempre decimos que cada lugar tiene sus propios datos y que no todos los lugares son iguales. No es lo mismo la provincia de Santa Fe que la provincia de Santa Fe, que la de Buenos Aires o alguna otra. Nosotros esos datos no se condicen con lo nuestro, pero si vamos a hablar específicamente a lo que pasa con las personas mayores, que son precisamente las que consumen sus medicamentos a través de su obra social, que es el PAMI, bueno, ahí los datos, la verdad que claramente no llegan a ese número, todo lo contrario. Nosotros queremos aclarar que los jubilados hoy en día tienen un acceso al medicamento con planes que le da su obra social, con este plan Vivir Mejor, donde mucho de su medicación crónica tiene una cobertura del 100%, con lo cual en la cronicidad pueden acceder a un importante número de medicamentos con una cobertura que es de la totalidad del costo. No tienen por qué dejar de consumirlos. No tienen por qué dejar de consumirlos, porque ellos van al médico, el médico se los prescribe en forma electrónica. Las personas mayores que tienen el PAMI son una de las primeras que acceden y que tienen la totalidad de sus recetas en prescripción electrónica, y con lo que eso significa. Farmacia más cercana, ¿no es cierto? Exactamente, pueden ir a la farmacia más cercana, la farmacia a través de su sistema le descarga la receta y se las puede entregar. Las personas mayores están muy habituadas a esto, vienen con el carnecito y su documento y la farmacia le descarga y le entrega la medicación y mucha de ella tiene una cobertura del 100%. Ahora, si vamos a los medicamentos que por ahí no son crónicos y son medicamentos ocasionales, lo que nosotros llamamos agudo, para alguna patología que tengan los pacientes, que claramente una vez que uno va creciendo en años, quizás va necesitando medicación, ir sumando medicamentos. Bueno, también es importante aclarar que para estos medicamentos que no entran con la cobertura del 100%, sino que tienen otros porcentajes de cobertura también importantes. Siempre hablando de PAMI, ¿verdad? Siempre hablando de PAMI. Ellos tienen un precio diferencial. El precio de venta para el paciente de PAMI es aproximadamente un 50% más bajo que el precio de venta al público en general. ¿Y ese tipo de medicamentos con el 50% de cobertura disminuyó en la venta o se mantiene parejo? Lo que nos pasa y que sí la gente viene y consulta, porque claramente que la jubilación a veces no alcanza y la persona tiene que ver qué hace con sus recursos, nos pasa que vienen, que consultan cuando tienen que hacer un copago ellos, solicitan a lo mejor alguno o consultan si hay alguno de menor costo, o nos dicen, bueno, sí, voy a esperar a cobrar la jubilación y luego vengo a adquirirlo. Pero bueno, también nos pasa en las farmacias que a veces la gente, por más que esté en la ciudad, en el interior es mucho más común, también tienen cuentas corrientes donde pueden dejar anotar el copago. Lo que te quiero decir es que si vamos a hablar de las personas mayores y el acceso al medicamento, el farmacéutico es un profesional muy cercano, que tiene una relación muy intensa con su paciente cliente,
porque normalmente los pacientes son muy fieles, van siempre a su farmacia de confianza, a su farmacia de cercanía, y el farmacéutico es un profesional que acompaña mucho a este sector de la población, porque es un sector que es una gran parte de la clientela de la farmacia, bueno, por lo que yo te decía, ¿no? Ya vamos a hablar de algo muy importante respecto a eso, pero ahora vamos a los que tienen no tanta cobertura como PAMI. Sí. Trabajadores independientes, jubilados independientes, jubilados de la provincia. Allí, ¿cómo se está moviendo el negocio farmacológico? Sí, ahí sí, la verdad que el copago y el desembolso que tiene que hacer el paciente a veces es importante porque las coberturas están más o menos en un 40% en la seguridad social y te queda un 60% de copago, que claramente con el aumento que ha tenido el medicamento, al igual que muchas de las cosas que tenemos en este país y que están pasando últimamente, sí, hay muchas consultas y por ahí empiezan a optar y decir, bueno, la verdad que este no es de tanta necesidad y veo si lo compro después, nos pasa eso. Pero lo que sí quiero dejar claro es que esa caída en ventas que se informa no condice con lo que nos pasa aquí en la provincia de Santa Fe, pero precisamente porque todos los actores del sector estamos haciendo lo necesario y todas las gestiones y todos los aportes precisamente para sostener esto, para sostener la prestación, para que todas las personas que tengan que adquirir un medicamento encuentren en la farmacia un lugar donde busquémosle la forma y la vuelta, puedan adquirirlos y que nadie se quede sin tomar la medicación, porque la verdad que el medicamento no es una opción, es una necesidad. Y si el médico te prescribió 3 medicamentos, necesitas consumir esos 3 medicamentos. Estamos hablando de personas mayores y ni bien llegué, me entero de algo muy lindo y que tiene mucho que ver sobre lo que hablábamos con el doctor Gómez Cochia acerca de defender la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y lo que me decía Miriam Monasterolo es algo muy importante, que han hecho un curso de... Sí, yo lo que te decía que para nosotros las personas mayores son muy importantes y nosotros nos dedicamos mucho a ellas y queremos darle la atención que necesitan y la atención que se merecen. Entonces, el año pasado, allá por el mes de abril del 2023, y que duró hasta septiembre del mismo año, hicimos un curso, los farmacéuticos de la provincia de Santa Fe, en gerontología, que venía desde nuestra Federación Nacional, que es FEFARA, y que los colegios los fuimos tomando. Participaron muchísimos medicamentos y farmacéuticos, hablando de medicamentos, perdón, muchísimos farmacéuticos, y allí desarrollamos muchos temas. Fue un curso largo que tuvimos muchas clases sincrónicas porque fue virtual y otras asincrónicas, pero donde dimos políticas sociales, derecho a la vejez, escucha activa, saber interpretarlo. ¿Qué es escucha activa, por Escucha activa es saber escuchar lo que te dice la persona e interpretar lo que te dice y no ir sobre ellos y darles el tiempo para expresarse, la paciencia y el tiempo necesario, porque no todos tenemos el mismo nivel de intensidad. Entonces, escucharlos, entenderlos, acompañarlos, eso es muy importante. Darle todas las herramientas para que ingresen a la farmacia y se vayan con sus medicamentos, entendiendo cómo deben tomarlo, qué deben hacer o qué trámite tienen que seguir si algún problema han tenido en cuanto a la prescripción o a la dispensa. Y encontrar en el farmacéutico un amigo. Sí. El farmacéutico es el profesional más cercano a los pacientes, somos de rápido acceso y tenemos un vínculo muy importante con ellos. Así que esto fue muy importante, además tuvimos que rendirlo, ¿no? Lo que hicimos, porque no fue escuchar solamente, tuvimos que Había que aprobar este curso. Había que aprobar este curso, porque bueno, para tener todas las herramientas, para acompañarlos a veces en la polimedicación, porque a veces vemos una polimedicación y entonces decirle cuál es el camino a seguir. Muchísimas cosas tan importantes porque, bueno, las farmacias somos un centro de salud. Las farmacias somos un centro de salud. Tenemos una responsabilidad sanitaria muy importante
Y de esto se trata, acompañar a los pacientes, y bueno, a las personas mayores no solamente en el medicamento, sino que participamos y nos capacitamos en vacunación para poder vacunarlos en la época en la que llega, como ellos se merecen, sin largas colas, con todo lo que se requiere para que la vacunación sea realmente efectiva, que ellos puedan concurrir a su farmacia de confianza, que a lo mejor la tienen en las 2 cuadras. Estamos otra vez proveyéndole los pañales o los apósitos. ¿Qué pasa con la entrega de pañales? ¿Se está proveyendo a las farmacias ahora de los pañales? Porque acordate que 2 meses depositaban el dinero y en diciembre se volvió la vieja modalidad que la farmacia los entregaba. Sí, exacto. ¿Hay pañales disponibles en las farmacias? Se volvió a esta modalidad que estuvo interrumpida 2 meses y que realmente fue una complicación para el paciente. Se ha vuelto al anterior, donde el paciente llega, a la farmacia se lo provee, y hubo un tiempo que faltaron pañales que las droguerías que deberían proveerlos no tenían los stocks suficientes. Bueno, eso ya se normalizó. A partir del 1 de febrero nos confirmaron que estaban normalizados los stocks en droguerías y ahora hay nuevamente pañales para proveer a las personas mayores, pañales, apósitos, bueno, todo lo que estaba disponible dentro de su convenio. Vuelvo al curso en gerontología. ¿Qué otros puntos así neurálgicos se tocó en ese curso? Los aspectos psicológicos y sociales por los cuales atraviesan las personas mayores, que también nosotros conocemos bastante de esto porque este colegio de farmacéuticos también tiene un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Provincial y en función a eso los farmacéuticos vamos a los distintos centros de salud donde están las personas mayores, a veces de larga estadía, y con ellos también hacemos este tipo de cursos, este tipo de talleres, le hablamos de la importancia de la medicación, de la contraindicación o las interacciones que tienen a veces los medicamentos, no solamente con el alcohol, porque en esos lugares no se toma el alcohol, pero sí con algunas comidas, los horarios, la conservación. El farmacéutico cumple un rol muy importante en este sentido, acompañándolos para que el medicamento esté conservado en estos lugares, en lugares seguros. Claro, muchas personas no cuentan con un asesoramiento familiar o de un cuidador, porque hoy no tienen acceso tampoco a tener un cuidador, ¿no? Sí. Entonces es muy importante el rol que cumplen ustedes, porque la sobremedicación sabemos que es algo que nos puede llevar a un final no deseado. También la mala ingesta de un medicamento con respecto al otro. Entonces ese asesoramiento bien vale, ¿no? Sí, o lo que nos pasa con el medicamento de venta libre, que también entiendan en estos lugares que un medicamento de venta libre tal vez lo pueden conseguir si están polimedicados y tienen otros medicamentos que están tomando, no es nada inocuo, con lo cual hay que tener cuidados. Los acompañamos en cómo tienen que colocarse la insulina, si no son insulinos dependientes, en cómo tienen que manejar las pen, o sea, es como muy amplio y muchos temas, pero sí estamos convencidos de que tenemos que hacerlo, de que tenemos que acompañarlos, y la verdad que lo hacemos con toda la vocación de servicio que nos implica esta profesión, el estar cerca, el acompañar y el darles la seguridad. Que si tienen un farmacéutico van a tener un medicamento seguro, un medicamento de calidad y una orientación para que ese medicamento cumpla la función que tiene que cumplir. De parte de las personas mayores, muchísimas gracias, Miriam, por recibirnos, muchísimas gracias por esto que están desempeñando, que va muy de la mano a lo que nosotros queremos defender, que es la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Es el primer encuentro que tuvimos, pero espero que haya otros para poder llevarle siempre tranquilidad e información a todas las personas que están allí detrás de la cámara. Muchísimas gracias. Eso es lo más importante, información segura. Gracias a vos, muchísimas gracias. Nosotros hacemos un pequeño corte, pero no se muevan, porque esto es Tiempo de Abuelos para juntos seguir creciendo.